Bien, vamos con Shell Scripting. Como les comentaba al principio, vamos a estar viendo primero un tipo de CLI, que es Bash. Existen varias. Y después vamos a estar trabajando, esto lo vamos a hacer en Debian, en entornos de Linux, por lo general Bash. También lo pueden instalar en Windows también. Después vamos a estar trabajando con CMD y PowerShell. Todo el siguiente viernes. Hacemos la siguiente parte de Shell Scripting. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Un poco de repaso de lo que ya vimos, que son variables de entorno. Hay una variable de entorno muy importante que ya hemos mencionado, que es la de path, por ejemplo. Ejemplos de shell scripting, condicionales, captura de una salida de un determinado comando en la terminal, o sea, capturar el estándar output y enviarlo a una variable. Operaciones aritméticas, script que se ejecutan al inicio de sesión, un par de ejemplos. El dialog para generar interfaces más ricas en la terminal. Un formulario, por ejemplo, una ventanita un poco más gráfico, esa terminal. Y después unos ejercicios que lo tiene que hacer cada uno. Bien, lo principio es Shell Script. Primero, vamos a definirlo de manera global. Esto es independientemente del sistema operativo, ¿no? Dependiendo de... Esto es para todas las shells. Una shell, como ya hemos mencionado en las primeras presentaciones de teórico de sistema de diseño, una shell es, esto ya lo hemos mencionado, ya lo hemos visto, es un programa que lee una entrada de datos y ejecuta esa entrada de datos, se procesa, se identifica si es un comando de la shell o es un programa del usuario ejecutable, por ejemplo. Se parsea ese comando, se identifica cuáles son los argumentos. Bueno, se instancia el proceso de ese comando, de ese programa, con esos argumentos, etcétera. Se ejecuta eso y después le devuelve al usuario un resultado. Ya vimos que ese resultado se puede retornar al estándar output, por ejemplo, al estándar de los errores también. También se puede redireccionar. Las shell nos permiten redireccionar lo que es un estándar output a un archivo, por ejemplo. O también se podría leer un estándar input de un archivo. La podemos redireccionar entradas y salidas. Podemos bueno, tener un lenguaje de comandos que nos permite escribir shell scripts. Una shell script no es más que un conjunto de comandos. Ese mismo comando que yo podría ejecutar en la shell, en un script, lo que hago es lo escribo en ese script, y un script es un archivo de texto. Es un archivo de comandos que ejecuta en un determinado contexto esos comandos. Bien, recuerden, es un archivo de texto, un shell script. Eh, cada entrada de ese archivo de texto tiene una serie de comandos que van a ser comandos que son válidos para esa shell. O sea, yo puedo tomar un comando. Hay comandos que son estándar. Por ejemplo, eh, echo, por ejemplo. Es un comando que en una shell tanto de Bash, como de TCH, como de Fish, como de Batch, como de SMD, como de PowerShell, nos permiten, o sea, tienen el mismo comportamiento. El argumento que yo genere se envía al estándar output. Por ejemplo, si no le paso ningún atributo más, ¿no? Ninguna opción más. Entonces, bueno, para cada uno de esos shells se pueden escribir diferentes tipos de comandos para esa shell en específico. Por ejemplo, batch en MSDOS podemos escribir comandos de la shell de DOS en un archivo de texto. Bien, en sistemas del tipo Unix existen múltiples shell. En cambio, en Windows, bueno, tenemos MD, tenemos PowerShell, podemos incorporarle Bash también,
Pero en el caso de Unix, yo puedo tener una cantidad de shells instaladas. Por ejemplo, SH, Bash. Bueno, hay un sinfín para todos los sabores de usuarios. Para todo tipo de usuarios. Hay shells. Al inicio hicimos alguna presentación de la línea de comando cuando empezábamos a movernos en la línea de comando utilizando Fish, por ejemplo. Fish utiliza técnicas de inteligencia artificial para reconocer qué es lo que quiere y empezar a registrar, a identificar patrones de cuál es la entrada del usuario. En función a tal entrada te va a sugerir el comando. Eso está muy bueno. Este, Les puede resultar bastante interesante. Y bueno, una vez que la shell aprende su comportamiento, o sea, lo que el usuario cotidianamente utiliza, ya puede predecir lo que quiere hacer. Eso está bastante bueno. Bien, nosotros lo que vamos a ver en sistema, vamos a ver el lenguaje para la Bourne Shell, SH, ya que está disponible y tiene soporte en múltiples sistemas Unix. Pero también lo podemos utilizar en la terminal de Bash. O sea, la Bourne Shell la podemos utilizar tanto en Bash como en KSH. Bien, lo primero que vamos a ver, que ya lo hemos mencionado en en otros momentos, son las variables. Yo puedo en una shell tener una variable para guardar información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, como vimos en- en cuando veíamos cómo se pasan argumentos y datos a un proceso, bueno, puedo tener un dato en una variable de entorno que me cambia el comportamiento del programa, porque en el programa en algún momento se toma el contenido de esa variable y toma una decisión y dicen, ah, bueno, si el contenido es tal, hago tal acción. Bueno, cambio el flujo de la aplicación, ¿no? El flujo de ejecución en función a un dato que está en una variable de entorno. Esa variable de entorno se ejecuta dentro de un contexto. Ese contexto puede estar dentro del usuario, puede estar dentro, puede ser un contexto global, que sea del sistema en general. Y bueno, una shell nos permite definir una variable para eso, para definir un dato o también para definir un comando. También. Eso hemos comentado. Si tengo un comando, lo puedo ejecutar en esa variable. Recuerden cuando hicimos la prueba de hacer un ls, cargamos ls a una variable de entorno y dentro de una aplicación de C hacíamos system esa variable de entorno y no ejecutaba el ls. Yo le cambiaba el código, perdón, el contenido de la variable de entorno y en vez de un ls hacía un htop, por ejemplo, o un curl, o un nmap, o un wget, o el comando que quiera que tenga disponible y esa aplicación iba a ejecutar ese comando. Después vimos cómo podemos editar el hexadecimal de ese ejecutable también para reescribir lo que quiero que haga, etc. Bien, entonces, dentro de las variables de entorno, bueno, cada variable de entorno se identifica con un nombre. Le puedo asignar el nombre de la variable en la shell igual y el contenido que va a tener. Acá podemos ver un ejemplo que dice hola sistemas 2021. Y después cuando haga referencia a esa variable de entorno, lo que le concateno como prefijo al nombre de la variable es el carácter de pesos, ¿no? Queda acá, por ejemplo, hago eco pesos, el nombre de la variable, y eso me va a imprimir en pantalla en el estándar output, me va a imprimir el contenido de esa variable. Esto ya lo hemos visto. También recordar de que las variables que se generan en una shell son locales a esa shell, con lo cual, bueno, con un comando set, por ejemplo, en Windows o end en Linux, desde la terminal, desde una shell, nos permiten ver el conjunto de todas las variables de entorno, el par nombre de variable igual valor, que están generadas en ese sistema operativo, en esa ejecución. Bien,
¿Qué podemos hacer en el caso de sistemas del tipo Unix? Lo que podemos hacer es que una variable que está definida en un contexto de un usuario, en esa terminal específica en esa instancia de la terminal de ese usuario, lo podemos publicar al sistema, a todos los demás usuarios que tenga ese sistema en ese momento. Que pueden ser mismas sesiones de ese usuario o pueden ser un entorno multiusuario, diferentes usuarios, por ejemplo. Eso lo hacemos con el comando export. Export y el nombre de la variable. Bien, las variables de entorno. Ya lo nombramos. Bien, muchos comandos de Unix o programas pueden, esto lo comentamos hace unos minutos, que pueden cambiar su comportamiento en función de un valor que tenga una variable de entorno. Acá podemos ver, por ejemplo, la variable de entorno Pagger, que se encarga de cuando cargo el estándar output de una terminal, o sea, cuando se completa la pantalla, cuando se completa esa terminal, lo que el usuario ve, ¿no? Eh, Le puedo cambiar el comportamiento. Podría decir, bueno, frena la aplicación que ves o le podría decir, ejecuta otro comando. Y esto es lo que pasa acá. Si ustedes ejecutan, le cargan en Pagger cat, le van a cargar el comando cat y cuando hagan man, o sea, el man es para ver la documentación de un comando, ¿no? En vez de utilizar la variable por defecto, el comportamiento por defecto, man va a cambiar su comportamiento porque la variable de entorno que utiliza para el paginado va a ser diferente. No va a mostrar en pantalla todo, sino que va a ejecutar cat. Y si hacemos Pagger more, vamos a probarlo esto, así ya lo ven en la práctica. Vamos a ver end, vemos el contenido de la variable de entorno, todas las variables de entorno, pero si hacemos eco. Vamos a ver Pagger, ¿qué tiene? Por defecto no tiene nada. Pero si generamos export Pagger y le cargamos cat, por ejemplo, si hacemos man ls, nos va a hacer un cat de ls. Bueno, podemos publicar more para todos los contextos de esta variable de entorno. También tenemos una variable de entorno que ya la hemos visto que se llama ps1, que ps1 define lo que está en la prompt, le da el valor a la prompt, ¿no? Si yo le seteo ps1, le seteo el valor hola, dos puntos y un espacio, me va a cambiar el valor de la prompt. Aunque ahora en la prompt me aparece hola, dos puntos. Existen diferentes sabores acá que le podemos dar. Por ejemplo, que nos diga el hostname, ¿no? Vamos a establecer, por ejemplo, ps1 igual el hostname. No, lo tengo que ir entre paréntesis. Con, así. Paréntesis. Acá. Le puedo decir que me diga el hostname, ¿no? Acá. Le puedo decir que diga, por ejemplo, mi equipo. Le concateno en la prompt algo. Listo. Y ahí protejo la prompt, ¿no? Porque no pueden identificar, no sé, el nombre del usuario, por ejemplo, ¿no? Le puedo poner lo que yo quiera, el nombre de mi organización, por ejemplo. Y
Bueno, vamos a setearle. Le podemos setear la. Bueno, el nombre del. eh, el path sería el working directory. Acá estoy en el directorio de home. Mi directorio de home. Que es este. Pero yo acá me podría desplazar a tmp, por ejemplo. Entonces, acá me muestra el working directory, el path a mi working directory, al directorio en donde estoy posicionado en este momento. Vamos a volver al home y vamos a borrar esto. Bien, después tenemos path, que ya lo hemos visto, tiene las rutas a donde ir a buscar los binarios. Yo con path puedo extender el comportamiento de la shell. Le puedo incorporar nuevos comandos sin necesidad de recompilar la shell. Path tiene las diferentes rutas a donde ir a buscar los comandos. Y esos, recuerden que tienen un orden. Comienzan desde los más a la izquierda hacia la derecha. En ese orden se va a buscar el comando que yo ingrese. Bien. Bueno, vamos a hacer nuestro primer bash script simple para ver diferentes eh, datos, ¿no? Entonces, lo primero que se le suele agregar como primera línea a los bash, a los script, eh, pueden ser para los shell script o para un código fuente, por ejemplo. En C, en Go, en JavaScript, por ejemplo, no sé, en Pascal, en el lenguaje que sea. ¿Para qué es la primera línea? No es fundamental, pero la suelen utilizar los editores de texto para identificar el resto del contenido. Entonces, yo, editor de texto, abro este shell script y veo, es un shell script, pero de bash, o en este caso de Bourne Shell. Pero puede ser un shell script de Fish, puede ser un shell script de PowerShell, de BAT, o sea, dependiendo de la shell que estemos utilizando. Entonces identificamos la shell con con la primera línea. En el caso de Bourne Shell o Bash, podemos agregar comentarios con numeral. Con numeral podemos agregar un comentario, que eso no se va a procesar cuando se instancie ese script. Profe, Sí, ¿cómo era el ASCII de numeral? el ASCII de numeral, no me acuerdo. No me acuerdo ahora el código. Habría que buscarlo en la Dale, tabla ASCII, tranqui, yo lo fíjate. busco. Dale, pues no me acuerdo. Echo muestra en pantalla. Y acá podemos ver algo específico. Que echo, el string, y está dentro de las comillas dobles. Esto es importantísimo. Lo que esté dentro de las comillas dobles, si yo le incorporo a un string el carácter pesos, se va a interpretar como que lo que está después de pesos, de ese carácter, sea un dato que se tiene que ir a buscar a un lugar. Por ejemplo, existe una variable pesos numeral que me dice la cantidad de argumentos que se invocaron cuando esa aplicación se ejecutó. Entonces, miren, yo voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar un código de esto. Mi primer script, vamos a llamarlo script 1. Punto. Lo que es la extensión, recuerden, no es necesario, no tengo por qué indicar la extensión. Una de las cosas que viene el parcial, por ejemplo, con la línea que decía que generaba un cron tab cada un minuto o cada 10 minutos, decía que si o sea, hacía un curt y redirigía el standard output o el wget, no me acuerdo bien qué hacía, lo redirigía a un archivo. Y algunos decían, no, eso está mal porque la extensión es un JPG. No, la extensión es
es algo que están acostumbrados a que Windows la utilice para algo, pero no es necesario. Ustedes en Windows pueden generar un archivo sin extensión y no va a pasar nada. Los datos que se almacenen ahí van a persistir ahí. Entonces, bueno, voy a generar mi primer script, script 1, y le voy a agregar este código. Lo voy a hacer medio rapidito acá. Eh, bueno, agregamos la bin shell, agregamos echo, comillas dobles, recuerden, y vamos a poner acá argumentos, dos puntos, pesos, numeral. Después voy a agregar también ¿cuáles son esos argumentos? Bueno, si haces la combinación eh, pesos y el asterisco, nos va a decir cuáles son, cuál es la cadena, cuál es, si recuerdan en C, el arg B. Después podemos identificar los argumentos. Por ejemplo, el primer argumento, arg pesos 1. Bueno, obviamente, si quiero el segundo argumento, ¿qué utilizo? Pesos 2. Y así sucesivamente. Después hago un eco y digo, bueno, tengo otra variable, porque recuerden que en la shell, cuando ejecutaba pesos algo, lo que estaba realizando era ir a una variable de entorno. Cuando me definía una variable de entorno, cuando le agregaba el prefijo pesos y el nombre de la variable de entorno, veía el contenido. Esto en realidad son variables de entorno que son variables de entorno que retornan datos específicos de este script. Cómo se instanció, con qué cantidad de argumentos, cuáles fueron esos argumentos, cuál es el argumento 1, con cuál fue el PID del proceso de la instancia de ejecución de este script. Y también podemos tomar un dato que venga de teclado, por ejemplo, ingrese un dato, dos puntos, con el comando read y lo guardamos en una variable de entorno que se llame nro. Y por último, podemos mostrar nro en pantalla. El número ingresado es dos puntos pesos nro. Pronto. Guardo esto, escribí un archivo de texto, ¿no? Escribí un archivo de texto, lo guardo y ahora lo que tengo que hacer es darle permisos de ejecución, porque por defecto es un archivo de texto, es un archivo que no se puede instanciar. Por ejemplo, si lo quiero ejecutar script 1, me va a dar error. Bash no tiene los permisos para ejecutar ese archivo, para instanciar ese archivo, como si fuera un ejecutable. Entonces lo que tenemos que hacer es chmod más x de execution. Le vamos a agregar el execution a script 1. Y acá lo vamos a volver a ejecutar. Listo. Acá podemos ver que no recibió argumentos. Por eso me dice la cantidad de argumentos con pesos numeral es 0. Los argumentos no tienen ningún argumento, por lo cual acá no me muestra nada. El primer argumento tampoco. El PID acá me muestra cuál es el número PID. Y acá me pide un dato, que era lo que yo le había especificado con read número. En donde, ¿cuál va a ser el dato? Por ejemplo, hola, 2021. Le damos enter y acá me dice, el dato ingresado es hola 2021. O sea que acá ya tenemos pasaje de argumentos, variables de entornos dentro del script que nos permiten obtener el PID, los argumentos, etcétera, y solicitarle un dato al usuario a través del estándar input, a través del teclado. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, bueno, le puedo pasar argumentos acá. Por ejemplo, arg1, espacio, arg2, espacio, hola, espacio, 2021. Le damos enter y acá podemos ver esos datos. Los argumentos que se pasaron, acá no me está mostrando. No, está bien. Este es cuando ejecuto el script. Este es el argumento 1 que le especifiqué. Este es el argumento 2. Este es el hola.
me lo está mostrando cortado en dos líneas, pero es así. Esto es lo que yo le ingresé en la shell. Y me mostró, la cantidad de argumentos es 4. Está perfecto. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. ¿Cuáles son esos argumentos? Todos los argumentos, todo lo que está después del nombre del script, todo esto. Está perfecto, coincide. ¿Cuál es el primer argumento? Arg1. ¿Cuál es el PID del proceso? Recuerden que esta es otra instancia. No es el mismo PID del proceso anterior. Acá lo pueden ver. En la segunda instancia del script tenía este PID y en la primera tenía este PID. Ingreso un dato. Bueno, cualquier dato y me va a mostrar ese dato en pantalla. Esto lo puedo cambiar. Le puedo decir si quiero acceder al segundo argumento, por ejemplo. Bueno, vamos a abrirlo con un editor de texto y le vamos a decir, bueno, dame el segundo argumento acá. Ahora, vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo. Y vamos a decir que el segundo argumento va a ser pesos 2. Pronto. Guardo los cambios. Y voy a buscar el script 1. Acá. Vamos a ejecutar lo mismo que hoy. La misma línea. Le damos Enter. Y acá podemos ver. De vuelta. Le pasaste 4 argumentos. Fueron estos. Y ahora el primer argumento es este. Y el segundo es este. Que es lo que modificamos ahora. El nuevo PID es este. Y te está pidiendo un dato en el cual no le ingresé nada. Le di Enter. Por lo cual no me mostró nada. Bien. Este sería nuestro primer script. Nuestro primer shell script en bash. O bash script. Es lo mismo. Le damos permiso de ejecución. Y le damos mi script. Bueno. Podemos ver también, me estaba faltando, es que le puedo, como tengo una entrada de texto en el estándar input, yo le puedo puedo redirigir el estándar output de echo, por ejemplo, ¿no? Y que me lo tome como estándar input del script. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ejecutar de vuelta acá, pero previo a esto vamos a hacer echo hola pipe el script. Script no es un comando. Script 1 no es un comando, es un script. Bueno, pero acá podemos ver que no me pidió ninguna entrada de texto. ¿Por qué? Porque redirigí el estándar output de echo al estándar input de script 1 cuando lo necesitaba. Cuando me pedía que ingresara un dato. Acá. En vez de ingresar yo el dato a través de mi estándar input, que sería el teclado, lo hice redirigiendo el estándar output de este comando. Y acá podemos ver de que realmente hizo eso, porque acá me muestra el comando, me muestra lo que debería haber ingresado a través del teclado, que fue este estándar output. Bien. Acá, bueno, antes de continuar con los condicionales, vamos a agregar algo acá. Si yo tengo mi script, o sea, vamos a suponer, por ejemplo, me voy a generar un directorio que se llame, yo ya tengo un directorio que se llama documentos script. Entonces, yo voy a ese directorio. Pueden ver que acá tengo el script 1 y voy a mostrar la ruta completa a este directorio, que es esta. Imagínense que yo me agrego un directorio, ¿no? En el cual me genera un directorio en el cual yo cargo mis scripts. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos script 1. Este script y este script. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo agrego este path a mi variable de entorno llamada path, lo que voy a poder hacer es ejecutar el script 1 como si fuera un comando de la shell. Entonces, para eso vamos a hacer en path, en la variable de entorno path, le voy a cargar lo que ya tiene path y le voy a agregar esta nueva ruta. Le doy enter
Y ahora, si yo en mi terminal escribo script 1, por más que no esté en este pad, vámonos fuera del pad, si yo ahora escribo script 1 y le paso el argumento arg1, por ejemplo, y mi argumento 2 le paso que sea Jesús, por ejemplo, le doy enter, y acá podemos ver de que ahora este comando pertenece a la shell. ¿Por qué? Porque le agregué el pad de los scripts que mencionábamos hace un ratito, ese que está dentro de mi carpeta de mi home, le agregué para que pertenezca a la variable de entorno path. Entonces yo voy a poder ejecutar script 1. Y no solamente eso, vamos a abrir una terminal acá, vamos a dividirla en dos, y vamos a ir al directorio documentos script, vamos a generarnos una copia de script 1 que se llame. Eso iba a preguntar yo. ¿Se puede ejecutar desde cualquier directorio ahora? Sí, vieron que lo ejecuté desde otro directorio. Ah, interesante. Entonces, miren esto. Hago cp script 1 y me genero otro que se llame Jesús, por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos al otro panel. Jesús no es un comando. ¿Por qué? Porque no se encuentra. No pertenece a la shell en la que estoy, el comando Jesús. Y no tengo en la variable path un script o un binario ubicado en esos directorios en donde pertenece esta variable, en donde están asignados en la variable path, no tengo ningún script ni ningún ejecutable con el nombre Jesús. Entonces vamos a hacer esto. Miren, le doy Jesús y no funciona, ¿no? Entonces escribo Jesús y quiero utilizar el autocompletado y tampoco. No autocompleta porque no existe el comando. Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a renombrar, me voy a generar una copia del script 1 que se llama Jesús. Y ahora voy a editar el código fuente de Jesús, que es un script. Y le voy a agregar acá. Script Jesús. Solamente para diferenciarlo del anterior, ¿no? Le voy a decir que solamente me imprima el PID y me escriba fin acá, ¿no? Para identificar que es otro script este, ¿no? Entonces hago W, guardo los cambios y ahora me voy al otro panel, ¿no? Y Jesús ahora es un comando. ¿Por qué? Porque yo dentro de este pad ya tengo un archivo que se llama Jesús. Entonces cuando vengo acá, doy enter, me dice Jesús no fue encontrado. Ah, porque estoy en otro contexto, ¿no? Recuerden que yo publiqué en este entorno. Bueno, no me va a funcionar ni siquiera script 1 acá. ¿Por qué no me va a funcionar script 1? Porque yo, en el contexto en el cual modifiqué la variable path, es este. Es esta que está acá. Acá sí me va a funcionar script 1 y también me va a funcionar Jesús. ¿Por qué? Porque estoy en otro contexto. No exporté lo que tenía la variable path a todos los contextos. Vamos a hacerlo desde acá. Export path. Pronto. Entonces ahora vuelvo a Temux. Ejecuto Jesús. Y no va a funcionar acá porque eh, Temux no ejecuta, no carga ese contexto. Vamos a ver acá en path, acá lo vemos. Vamos a Temux, en acá vamos a mostrar echo path. Está perfecto esto, que no funcione. ¿Por qué no está funcionando ahora? Porque cuando genero un nuevo contexto de Temux, o sea, cuando genero un nuevo panel, ¿no? Cuando genero un nuevo panel, yo tengo que indicarle, eso genera un proceso de la shell en la que generé ese contexto, ahora estoy usando bash, ¿no? Y existe un archivo, voy a tomar este path que está acá. Existe un archivo
que está en el home del usuario. Existen archivos que están dentro del home o que pertenecen a todos los usuarios. El que está dentro de mi usuario específico se llama .bashrc y este script también, que es un bash script, se ejecuta cada vez que el usuario inicie sesión en un nuevo contexto. Por ejemplo, en un nuevo panel de Tmux o en un nuevo inicio SSH, por ejemplo. Entonces acá le vamos a poner un mensaje que diga a este script: hola, Jesús, ¿no? Y le voy a decir, ejecuta un export de, de path y le agregas lo que tenía path y le agregas la nueva ruta, que es la ruta donde tenés tus scripts. Guardamos esto y listo. Ahora cuando inicie Tmux, me va a aparecer acá el comando de inicio de sesión, ¿no? Genero un nuevo contexto, me dice lo mismo. Hola Jesús. Esto es para mi usuario, Jesús específicamente. Si yo ahora inicio como root, por ejemplo, no me muestra ningún mensaje de bienvenida. Existe otro archivo que es el etc profile, en donde yo voy a ejecutar, este es global, ¿no? Todos los usuarios de mi equipo van a ejecutar este script cuando se registre el inicio de sesión. Entonces acá le puedo agregar un mensaje que diga, por ejemplo, echo, este es un mensaje global. Guardo los cambios. Vamos a salir de root. Cuando iniciemos, vamos a iniciar una nueva pestaña con mi usuario Jesús. Acá podemos ver que nos muestra, este es un mensaje global. Hola Jesús. Hola Jesús específico para mi usuario, ¿no? Porque lo especifiqué en el bash rc. En el etc profile es la primera línea. Entonces, ¿ahora qué hago? Si yo inicio como root, me va a indicar que me va solamente a ejecutar, este es un mensaje global, ¿no? Vamos a ejecutar ahora. Bueno, le erré ahí en la contraseña. Pronto. Acá me muestra, este es un mensaje global. Y no me muestra el hola Jesús porque no se ejecutó en el contexto de mi usuario Jesús. Bien. Ahora vamos a editar el etc profile para sacar este mensaje global. No lo quiero ejecutar siempre. ¿Y qué le podría agregar acá? Bueno, por ejemplo, en el etc profile le puedo agregar un script que diga, cualquier usuario que inicie sesión, manda un mensaje por Telegram, por ejemplo, a un usuario, a un administrador, que diga, fulanito ha iniciado sesión desde tal IP, en tal hora, o no sé qué. Bueno, todos los datos que ustedes quieran, o la cámara, por ejemplo, no sé. Cuando inicie sesión, sacarle una foto al frame de la cámara y mandar por Telegram esa información. Lo que ustedes quieran lo pueden empezar a incorporar a los scripts de inicio de sesión. Esto es bastante útil. Entonces acá podemos ejecutar el comando Jesús. Perfecto. Entonces miren si ahora yo voy a documentos, script, y ahora me genero otro comando a un cp de Jesús y le digo, bueno, ahora ejecuta sistemas 2021. Vamos a modificar sistemas 2021 y le digo script y le agrego acá sistemas operativos 2021. Guardamos los cambios y ahora me voy a otro contexto y escribo syst, acá puedo autocompletar, contabular, porque el comando ya existe, como lo encontró en la variable path, lo puedo ejecutar. Entonces le pueden agregar nuevos comandos ahora con esto, agregando en un path, en una ruta, ¿no? Que ustedes definan, declaren en la variable path al inicio de sesión del usuario, le pueden definir a dónde ir a buscar los comandos. Que no son comandos de la shell, son comandos que ustedes le agregan como extra a la shell. Son comandos del usuario. Entonces acá le pueden agregar todos los comandos que ustedes quieran. Si el comando recibe argumentos, por ejemplo, no importa, lo pueden pasar, por ejemplo, el script 1.
Script 1 recibía los argumentos que nosotros queramos. Hola a todos. Le damos Enter. Y ahora podemos ver que efectivamente ejecuté el comando script 1 y le pasó estos argumentos. 3 argumentos. Estos son los argumentos. Este es el primer argumento. Este es el segundo. Se ejecutó. El PID de esta ejecución del script es este. Y acá está pidiendo un dato. Como dato le ponemos 1, 2, 3. Enter. El número ingresado es 1, 2, 3. Ahí finalizó el proceso. Y ese PCB se eliminó. Bien. Bueno, ya pueden empezar a incorporarle nuevos comandos a la terminal. Vamos con... Acá. Vamos con la seguimos con la presentación. Bien, un simple bash script. Nuestro primer bash script. Ya tienen cómo acceder a variables de entorno, al PID, etcétera. Bueno, el siguiente paso, cómo hacer condicionales. Los condicionales es algo un poco, puede marear un poco al principio en Shell Script, principalmente en Bash, porque Bash, ustedes leen este comando y dicen, bueno, if, si se ejecuta este test, si es true, ejecute lo que hay en el then, ¿no? Si no, ejecute lo que hay en el else. Si test falso. Bueno, pero ¿qué es test? ¿Es una variable? No. Acá tengo que dentro del if tengo un carácter que es este paréntesis recto que está acá. Y este paréntesis recto es un binario. No es un paréntesis que está acá porque queda lindo el código. No. Tiene que existir un espacio entre el if, este paréntesis recto y lo que haya dentro del paréntesis recto. ¿Qué va a hacer esto? If va a tomar este ejecutable, porque si nosotros, si se fijan, podemos buscar el ejecutable, where is el paréntesis recto. Y acá me va a decir, el paréntesis recto está en este path. Es un ejecutable, es un binario, eso. No es un carácter que queda ahí porque me queda lindo para emprolijar el if. Entonces, bueno, ¿qué hace este ejecutable? Te toma como argumento lo que vos le especificás acá, en lo que sería la variable test, y te verifica si lo que está ahí se cumple o no. Bueno, ¿qué puede invocar test? Puede ser características de un archivo, comparar string o números, operaciones aritméticas, o sea, hacer un condicional, hacer una cuenta entre dos números y si se cumple, que haga algo, por ejemplo. Puede comparar string, como mencionábamos, o puede tomar la característica de un path, por ejemplo. Un path, ¿qué puede ser? Un path a un archivo, un path a un directorio, un path a un binario, un path que tenga privilegios de lectura, que tenga privilegios de escritura, estudiar lo que es la información de conteo, cuando vimos en archivos, cuándo se modificó, cuándo se creó, bueno, acceder a esa información. Y bueno, esto es lo que mencionamos. Este es un comando que evalúa lo que nosotros le pasamos como argumento. Acá tenemos una serie de ejemplos. En el if nosotros podemos especificar si un determinado archivo, un determinado path es un archivo, o sea, retorna true si el archivo existe y no está vacío. Menos F, esto es dentro de los paréntesis rectos, ¿no? Después de este espacio. Acuérdense siempre del espacio que si ustedes no le agregan el espacio, no se le van a cumplir esos condicionales y les va a fallar el condicional. No, no va a ser, no van a tener el comportamiento que ustedes esperan. Bien, entonces acá tenemos con menos F pueden pasarle un path y eso revuelve true si ese path es un archivo ordinario. Si es un archivo, es un archivo que tiene el atributo ordinario seteado en true. Menos D si el archivo es un directorio. Bueno, si tiene la bandera, la flag de que ese path es a un directorio, bueno, nos va a retornar true. Menos R si el archivo, si el path que le especificamos es un archivo y tiene los privilegios de que se pueda leer.
el contexto en donde se ejecuta ese script tiene permisos para que el archivo se pueda leer. Menos W para que el archivo se pueda escribir, menos X para que el archivo sea ejecutable, o sea, eso no devuelve true si el archivo es ejecutable. Pesos, una variable, menos EQ, espacio, pesos, otra variable. Esto es true, se genera una comparación bit a bit, se hace una resta. Si esto menos esto es 0, bueno, son iguales. Si la resta no da 0, es porque no son iguales. Menos NE para verificar si se hace genera true si los dos variables no son iguales. Bueno, después hay una cantidad. Estos investigando la documentación se van a encontrar con cantidad de comparaciones que pueden realizar. Si es menor, si es mayor, si es menor que, si es mayor que, si un string es igual a otro, si un string no es igual a otro, si un string es mayor que otro a nivel de caracteres, ¿no? Si tiene más caracteres que otro. Si una determinada expresión si dos expresiones son iguales, si dos expresiones son diferentes. Bueno, también esto depende de lo que queramos hacer en el condicional. Bueno, usamos estas flags, ¿no? Al paréntesis rectos. Después, bueno, generamos iteraciones, loops, por ejemplo. Acá podemos ver que podemos iterar sobre una lista de archivo. No sé, le paso el path a un directorio. Bueno, ¿qué me va a retornar este for? No va a contar de 1 a n como un lenguaje de programación. En el lenguaje de scripting, lo que se va a hacer es se va a iterar, por ejemplo, en cada archivo o en cada directorio que yo le haya especificado y me va a ejecutar un comando en eso. Por ejemplo, no sé, ver el contenido de cada archivo. Bien, acá podemos ver un ejemplo de esto. Esto lo vamos a hacer. Vamos a generar un script que se llame... no, vamos a copiar sistemas 2021 en ejemplo for. Ejemplo for, en el for este, ¿no? Sí, ejemplo for. Voy a editar ejemplo for. Ejemplo ejemplo for. Y voy a editar acá y le voy a agregar este código, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a ir explicándolo. Vamos a ponerle como título script ejemplo for. Bien, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y vamos a hacer. ¿Esto qué es lo que va a hacer? For f in todos los archivos .txt, vamos a hacer esto. Lo que esté entre el do y el done. Por ejemplo, le podemos especificar hacer un cat de f. Vamos a dejar esto acá. Vamos a abrir otro panel. Vamos a ampliar el tamaño. Y acá lo que vamos a hacer es ejemplo for. Ejemplo for. Algo que me... Algo que va a hacer esto es, en donde está este de archivo, cuando yo llame ejemplo for, me va a iterar en todos los archivos que tienen extensión .txt, pero no tengo ningún archivo en el directorio script. No tengo ningún archivo con extensión .txt. Vamos a generar alguno. Touch eje1.txt, touch eje2.txt. Vamos a agregarle contenido. Acá, ahora sí. Vamos a darle eje1. Vamos a agregar a
eje 1.txt y eje 2, y vamos a agregar ejemplo 2. Dos archivos con dos contenidos, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ejecutar ejemplo for, y acá podemos ver que el ejemplo for, ¿qué es lo que hizo? Iteró en este pad, iteró con cada uno de los archivos .txt y me retornó el contenido de los archivos, porque este es el contenido. Si nosotros editamos esto y le decimos que ejemplo 1.txt tenga como contenido, hola, este es el contenido de archivo eje 1.txt. Bueno, si guardamos esto y volvemos a ejecutar ejemplo for, podemos ver que nos está imprimiendo eso, efectivamente. Esta es la primera línea del ejemplo 1.txt y esta es la segunda línea que acabamos de crear. Entonces, eso capaz no está bueno, porque capaz yo le quiero especificar un argumento a ejemplo for, en donde yo le paso un path y él me dice, me itera en cada uno de los archivos con extensión .txt y me dice qué es lo que tiene. Entonces, para eso podemos modificar ejemplo for. Lo tengo abierto más arriba, perdón. Lo tengo en el panel de arriba. Vamos arriba. Lo que puedo hacer es decirle, bueno, yo sé que existe una variable que se llama pesos. Guardan hace un ratito. Existe una variable que se llama pesos 1, que tiene el primer argumento, ¿no? Vamos a imprimir para que se vea bien. Argumento 1. Vamos a imprimir. Perdón. Argumento 1 tiene que ir dentro de las comillas dobles. Si no, tengo que usar comillas simples para concatenar. Pronto. Guardamos esto. Ejecutamos ejemplo for. Y podemos ver que si le especificamos un path, por ejemplo, tmp, nos aparece el path acá. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el ejemplo for. Otra vez lo mismo, lo tengo arriba en el panel. Lo que puedo hacer acá es decir, bueno, pero toma lo que te llegó en el argumento 1, todos los archivos txt de ese path específico. Entonces, si vamos acá y le decimos, de vuelta, ejemplo for, todo lo que esté en tmp, me va a decir que no existe nada. ¿Por qué? Por lo mismo que hoy. No tengo archivos con extensión txt en /tmp. Pero si le digo en ejemplo for, ahora, toma como argumento lo que tenga el argumento, recuerden que tenemos una variable que se llama, un comando que es pwd, que me dice el path en el directorio en el que estoy posicionado. Acá adentro tengo archivos txt. Entonces, ¿qué podría hacer? En ejemplo, son estos dos. Ejemplo 1 y ejemplo que generamos recién. Lo que podríamos hacer es, bueno, tomar el estándar output de pwd, redirigirlo a ejemplo for. No, perdón. No, porque no es por estándar input que se pide, se pasa como argumento. Entonces, como se pasa como argumento, le tengo que especificar acá. Eh, le paso el path, perdón. Este. Si lo interpreto el código, la entrada, como argumento, podría pasarlo a través, hacer la redirección, ¿no? Que era lo que quería hacer. Paso acá y me va a imprimir lo de hoy. El contenido de todos los txt que tenga el path que le pasé como argumento. Bien, continuemos acá.
Bueno, también un ejemplo muy útil es, por ejemplo, yo quiero esperar a que algo ocurra. Por ejemplo, que se genere un archivo. El ejemplo está muy bueno. Vamos a llamarlo ejemplo acá. Vamos a llamarlo ejemplo while a esto. Vamos a ponerle ejemplo while. No, ejemplo evento. No, vamos a clonar. cp ejemplo for ejemplo evento. Ejemplo for. Ahora sí. Ejemplo evento. Y vamos a escribir acá script ejemplo evento para identificarlo a este script. Bien. Le vamos a agregar, no vamos a usar un argumento, no vamos a usar for, vamos a usar el while, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es while. Vamos a hacer así. Mientras no exista, recuerden los espacios, no exista un archivo que esté en tmp y se llame testigo.txt, mientras no exista eso, lo que vas a hacer es imprimir en pantalla el mensaje echo esperando archivo. Y que vas a esperar un segundo. Una vez que el archivo se genera, o sea que salís del while, vas a imprimir un mensaje que diga echo el archivo tmp testigo.txt existe. Entonces esto es, yo voy a disparar un evento cuando se genera un archivo. Este script que lo puedo dejar programado, ¿no? Lo puedo dejar programado en un cron tab, por ejemplo. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ampliar acá, vamos a borrar esto y vamos a ejecutar ejemplo evento. Enter. Listo. Está entrando en ese while, ¿no? Porque es lo que nosotros habíamos definido. Y nos dice que está chequeando esto. Imprime esperando archivo, espera un segundo, se vuelve a verificar la condición. Esto es, si este archivo no existe, devuelve true y entra al while. Pero cuando el archivo exista, va a salir del while y me va a imprimir esto. Entonces vamos a generar el archivo. Me voy a abrir, vámonos al panel de arriba y me voy a abrir acá otra línea de comando que diga touch, o sea, touch es para crear un archivo. Crea el archivo que diga tmp-testigo.txt. Entonces, cuando le dé enter a esto, me va... esto es touch. Vamos a hacer un ds menos l. Menos s, ls menos, porque no me lo generó, menos l, tmp, testigo, d. El archivo existe, por lo cual tengo un error en el condicional. Acá. Que es, vamos a verificar los atributos. Menos s es si el archivo existe y... Ah, bien. Si el archivo existe y no está vacío. Yo me generé un archivo que estaba vacío.
Entonces lo que voy a hacer es, le voy a agregar un dato a ese archivo. Echo 1, se lo agrego a este archivo. Listo. Acá podemos ver que cuando detectó que el archivo existía y tiene un dato, o sea, no está vacío, finaliza el while. Eso lo puedo interpretar como un evento. Tengo mi aplicación, estoy esperando que haga algo y cuando ese evento ocurra, bueno, continúo la ejecución, no sé, mando un Telegram y digo, se generó el archivo de testigo, hace algo, no sé, saca una foto, no sé, encripta el disco. Bueno, hay peligro. Bien, vamos a continuar acá. Bueno, también lo que podemos hacer es comparar diferentes patrones de entrada. Esto es hacer, como en C, ustedes hacen un switch, ¿no? El condicional switch. Acá podemos ver, bueno, ejemplo de esto. No pueden escribir este, pero lo tienen como ejemplo. Bien, una de las cosas interesantes también que podemos hacer es, en un script, capturar la salida de un comando y almacenar esa salida, ¿no? En una variable de entorno. Esto existe en múltiples formas. En Bourne Shell lo pueden hacer con estas comillas, que no son comillas simples. O también lo pueden hacer con pesos y paréntesis. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos acá. Vamos a generar, vamos a cerrar esto. Vamos a ir al panel donde tenemos nuestro código fuente de script. Y vamos a copiar ejemplo for. Vamos a copiar ejemplo in, que sea de entrada de datos. Entonces acá tenemos ejemplo in. Y acá vamos a tomar, por ejemplo, yo quiero ejecutar el comando script ejemplo in. Vamos a ponerlo para identificarle un nombre, ¿no? Yo quiero tomar el dato pwd que me da en el directorio donde está posicionado ese script. Y si ejecutamos ejemplo in, me va a decir, bueno, mira, el directorio donde está posicionado actualmente es este. Si yo me cambio, por ejemplo, no sé, vamos a irnos a ese var log, por ejemplo, y ejecuto de vuelta ejemplo in, me va a decir ahora script ejemplo in y el directorio donde estoy posicionado. Entonces puede ser que yo quiera hacer algo con ese directorio. Entonces puede ser que yo quiera grabar el contenido de eso, la salida, el estándar output de este comando en un directorio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Una forma fácil es, eh, podemos escribir directorio bajo actual y acá le damos igual. Hay muchas formas de hacer esto, con las comillas o con las comillas que están invertidas o con, por ejemplo, ejecutando pesos, paréntesis, el comando. Pesos, paréntesis y el comando. Ejemplo in. Bueno, no hicimos nada, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, mostrar el contenido. El contenido de directorio actual es, le pasamos la variable, directorio actual. Listo. Ejecutamos, acá podemos ver. El estándar output del comando pwd lo almacenamos en una variable de entorno que se llama directorio actual y lo utilizamos en nuestro script. El contenido de esa variable es lo que tenía ahí. Si me voy ahora a otro pad, nos va a dar los datos de ese pad actual, en donde estamos posicionados, donde ejecutamos el comando. Vamos de vuelta acá. Ejemplo in. Acá nos dice, en esta ejecución del script, ejemplo in, el contenido de directorio actual es var log.
que es donde estoy posicionado actualmente, efectivamente. Bien, continuamos. O sea, esa es una forma alternativa de hacerlo a usar las comillas invertidas. Hay varias formas para hacerlo. Bueno, para hacer operaciones aritméticas se usa el comando exp R, el comando recibe los argumentos que recibe se interpretan como datos aritméticos y se hace la operación que le especifiquemos. El argumento que le especificamos es lo que él va a hacer y nos va a generar en el estándar output ese procesado, esa información procesada. Bien, bueno, esto ya lo vimos. Funciones. Dentro de Bash Script podemos implementar funciones también. Dentro de esas funciones le podemos pasar argumentos también. Vamos a hacer así. Acá. Me voy a copiar ejemplo in. Le voy a agregar ejemplo función. Bien, vamos a poner script ejemplo fun para identificarlo. Bien, entonces acá nos vamos a generar una función con el comando function 1, vamos a usar la misma de acá. Le vamos a especificar el nombre, un dato. Estoy en función 1. Vamos a copiar esto. Estoy en función 1, estoy en función 2. Y en la función 2 recibo un argumento. Igual como lo habíamos definido hoy. Cuando estás en la función 2, vamos a agregar acá. Recuerden que esto tiene que ir entre paréntesis, lo tengo que entre comillas dobles. Estoy en función 2. Argumento. Y le paso pesos 1. Listo. Y acá vamos a llamar las funciones. Vamos a llamar a función 1 y vamos a llamar a función 2 y le pasamos un argumento, por ejemplo, hola. Listo. Guardamos y lo vamos a ejecutar en el panel de abajo. Fíjense, escribo ejemplo. Cuando escribo tabular, todos los scripts que tienen prefijo ejemplo, ¿no? O sea, acá tenemos ejemplo evento, todos los comandos que le estamos incorporando en la shell. Vamos a hacer ejemplo func. Le damos enter. Y acá podemos especificar qué function. No, función not found. Estoy en función 1. Ah, función. Function. So, me dice que function not found. Function not found. Ah, sí. Paréntesis. Qué raro. Ah, no. Esto. Función 1,
función 2. Bien, ahora sí. Tengo la función, llamo a la función y tengo otra función que le paso argumentos. Bueno, ¿cómo le paso los argumentos? Como vimos dentro de la función, esto es como si fuera un script dentro de otro script, ¿no? Un script que invoca script. Esto lo vamos a ver después en Batch, por ejemplo, en CMD. En Windows se utiliza una instrucción específica que es call para llamar un script dentro de otro script. Bien, esto lo voy a corregir en la letra. Después, bueno, tenemos select, que es para implementar un menú. Vamos a tomar acá. Select toma como argumento de entrada lo que tenga en PS3, en la variable de entorno PS3. Entonces vamos a ver un ejemplo acá que diga, de vuelta, copiamos, hacemos ejemplo, menú. Ejemplo, menú, script, ejemplo, menú. Y vamos a usar, tengo acá para generarlo de vuelta. Dejando abrir dos instancias del documento. Vamos a hacer esto. Como tengo el honeypot capturando los ataques del Telnet y SSH, se me está andando muy lento. Bien, ahora sí. Vamos, en vez de estar transcribiendo esto, vamos a copiar y pegar. Bien, vamos a copiar el contenido del menú, ¿no? Entonces esto lo que hacemos es, en el string, en la variable de entorno, le cargamos lo que quiero, bueno, el mensaje que va a aparecer después del menú. Con select, en select y la variable de entorno que acá definimos, le decimos, bueno, dentro de este grupo de elementos, cada uno de ellos va a ser una entrada del menú. Y lo que va a hacer es, bueno, selecciono uno de ellos y cuando seleccione uno, esto se me va a mostrar hasta que yo seleccione uno. Cuando seleccione uno, va a terminar este script. Entonces, vámonos a guardar esto. Vamos a invocar a... Acá. No, no tiene por qué. Ejemplo menú era. Y select. Me copió algún carácter mal. Acá me copió algún enter o algo. Copiar y pegar. Vamos acá. Ejemplo menú. Selección opción. Selección opción.
opción. Select not found. A ver. Select. Yo hoy modifiqué la variable ps3, capaz que por eso me está dando problema. Select not found. Por algo no está encontrando. No importa, era por mostrar un ejemplo con select. Después verificamos bien. Existe otra opción también, que es realizar con case también. Si yo quiero generar un menú, vamos a generar acá cp ejemplo menú 2. Y acá vamos a escribir ejemplo menú 2 y lo vamos a hacer por case. Vamos a editar esto. Ahí va, ahora sí. Con case, bueno, mostramos mensaje, menú y qué es lo que quiero ingresar a través de standard input. Por ejemplo, no sé. Sí. Listo, eso se guarda en esta variable de entorno y bueno, nos muestra cuál es el contenido de la variable, ¿no? Lo que hace el código fuente es mostrar con un eco al final el contenido en función de lo que le hayas cargado, eh, qué, qué dato seleccionaste. Bien, después otro dato muy útil también, que esto les va a resultar bastante fácil y para el ejercicio que tienen que implementar lo van a usar también es, por ejemplo, tengo una entrada, ¿no? de, eh, tengo un archivo,
vamos a generar, vamos acá, un archivo que es un CSV, un archivo que es separado por coma, que le vamos a llamar, vamos a generar lo que se llame usuarios db.txt. Ese archivo separado por coma tiene el nombre del usuario y una clave. Usuario 2, root, bueno, es así, es el par, usuario y clave. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Ir procesando con un script cada línea de este archivo separado por coma y quedarme con lo que está a la izquierda de la coma y con lo que está a la derecha de la coma. En dos variables diferentes. ¿Para qué? Para que después pueda usar esos datos para pasarle como argumento a un ejecutable esos datos en el orden que yo quiera. O un dato formateado en el orden que quiera. Por ejemplo, user pass wd. Bien, esta es mi base de datos de usuarios. Voy a generar un script ahora que se llame ejemplo menú, que se llame ejemplo CSV, archivo separado por coma. Y vamos a poner acá, script ejemplo CSV. Vamos esto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer línea a línea un archivo. Entonces para eso vamos a hacer así, while, mientras ifs. Ifs es una variable de entorno que se usa como para que se le setee un carácter delimitador. ¿Cuál voy a usar en este ejemplo? Por ejemplo, la coma, pero puede ser otro carácter también. Lo puedo usar un pipe o un carácter que yo reconozca que diga, bueno, este me va a delimitar lo que está a la izquierda con la derecha. Entonces acá vamos a iterar nombre y clave. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a mostrar en pantalla. Usuario. Vamos a pasar acá, mostrar la variable de entorno. Nombre. Y la clave está en clave. Done. Y ahora, ¿de dónde vas a tomar esa información? La vas a tomar de usuarios db, que es la .txt, que es donde guardé usuarios db con mayúscula. Usuarios db. Bien, tengo ahí. Listo, usuarios db. Tengo bueno, vamos a abrir el código fuente acá. Ejemplo CSV. Vamos a dejar el código fuente ahí. Y vamos a ejecutar el ejemplo CSV. Bien, no encuentra el archivo usuarios.txt. Esto está bien porque no estoy dentro del directorio en donde está el archivo. O sea, instancio el script desde un lugar en el cual no tengo un archivo en ese path que se llame así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a ir a un directorio donde tenga un archivo que se llame usuarios.db, usuariosdb.txt. Entonces, para eso vamos a documentos, scripts, listo. Acá tengo el usuarios db.txt y ahora si invocamos ese script que generamos, nos va a mostrar todas las combinaciones. Bueno, va a imprimir el primer mensaje que es este y después lo que va a hacer es, va a iterar, va a tomar cada línea de este archivo que acá especificamos, lo va a ingresar al while, va a usar un carácter delimitado por coma, o sea que lo que esté a la izquierda de la coma lo va a guardar en una variable de entorno que se llame nombre y lo que esté a la derecha de la coma lo va a guardar en una clave de entorno que se llame clave. ¿Qué hace después? Con cada línea, o sea, esto va iterando cada línea
clasifica el nombre y la clave y después, más abajo, toma el usuario con este nombre, o sea, imprime lo que tiene en ese ciclo del while, esa línea específica, cuál es la variable nombre, qué es lo que tiene la variable nombre y qué es lo que tiene la variable clave. Eso se hace por cada una de las líneas que tenga el archivo usuariosdb.txt. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedo leer un archivo txt, parsearlo y obtener los datos y bueno, y hacer lo que quiera con esos datos, ¿no? Acá yo lo que estoy haciendo es mostrando en pantalla esto, en cada una de las líneas, pero después podrían hacer lo que ustedes quieran. Bien, sigamos ahora text-to-speech. Este ejemplo es de utilizando la API de Google, ¿no? Hay una API de Google, el cual ustedes pueden acceder por el buscador, que ustedes le dicen, traducí en un determinado idioma este texto a un audio. Eso es Text to Speech, TTS. Acá les doy la línea de la API para que ustedes la puedan modificar. Van a tener que hacer un ejercicio modificando este comando. Esto lo puedo generar en un archivo, ¿no? Lo puedo generar en un script, lo puedo armar, puedo construir esta petición de forma dinámica. Entonces vamos a hacer eso. Tengo la API acá. Les voy a mostrar primero, no sé no creo que se vaya a escuchar, pero yo me voy a copiar lo que ven en pantalla. Me voy a generar un comando me voy a generar un script que se llame, que tome ejemplo CSV y se llame ejemplo text to speech. Lo voy a modificar. Script ejemplo text to speech. Bien, entonces ahora lo único que voy a hacer es esa línea. Le voy a copiar y pegar la línea que vimos en pantalla. Ven que no tenía... Estaba en modo edición, en el editor, y me pego cualquier cosa. A ver si. Bien, vamos a probarlo ahora. Desde aquí. Vamos a ejecutar ejemplo text to speech. Y listo. ¿Qué hace eso? Nos descarga, si se fijan, en el código, nos descarga el standard output con "-o" en un archivo que se llama audio.ogg. Y bueno, y me va a imprimir en la terminal nula el standard output. Lo que sale en el standard output lo envía a un archivo y no muestra más nada en terminal. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Bueno, internamente van a ver que hay toda una hash acá. Pero ¿qué pueden ver? Que tienen que un dato en una variable. Esto después cuando lo van a ver en red y después lo vamos a ver en infraestructura 1. Esto es una petición. Lo mismo que ustedes hicieron con el mensaje en Telegram. Hicieron un request de HTTP o HTTPS a un web service de un fabricante, en este caso es Google. Acá podemos ver que la dirección de web service es esta: translate.google barra translate-tts. Y acá en la variable Q de esa petición le estamos pasando un mensaje que dice: estamos, espacio, esto es un espacio, esta secuencia de caracteres para indicar un espacio, en espacio sistemas 2021. Entonces, ¿eso qué va a traducir? Ese texto en un archivo que se llama audio.ogg, que está acá. Entonces, si ahora reproducimos ese archivo, vamos a ir a donde tengo el archivo ese: documentos, datos, scripts. Acá podemos ver que cuando yo ejecute el script, a las 22:11 es la fecha de modificación. Si yo ejecuto esto... Estamos en Sistemas 2021. Bueno, ahí sí, no sé si se logró escuchar, si no lo van a ver después en el video, tiene ese audio, ¿no? Estamos en Sistemas 2021. Estamos en Sistemas 2021. Entonces ahora, si yo modifico ese script
y le digo, estamos en sistemas, vamos a poner acá, estamos en el tip, y le vamos a agregar acá la palabra 2021. Entonces esto es, el audio acá que nos va a generar es, estamos en el tip 2021. Entonces guardamos este cambio, ejecutamos de vuelta el script y ahora vean que la fecha de modificación cambió Estamos en el tip 2021. y ahí nos dijo, estamos en el tip 2021. Bueno, imagínense que esto ustedes lo pueden combinar con lo que ustedes quieran, ¿no? Imagínense un sensor. Bueno, no sé, conectan sus sistemas sus parlantes de la computadora que cuando ese sensor detecte una señal les reproduzca un audio. ¿Qué audio? Bueno, el que ustedes quieran. No sé, pueden tener una lista de palabras, de frases y o pueden guardar o pueden tener los audios que ustedes ya tengan generado o en el momento, ¿no? Imagínense que ustedes este por ejemplo, ustedes escriben un mensaje en Telegram o en WhatsApp, ¿no? Que diga, no sé, un mensaje, hay una persona en algún lugar y ustedes le quieran escribir, le quieran decir algo. Bueno, escriben un mensaje que diga, hola, no sé qué, y eso, eh, imagínense que se podría enviar a sus computadoras y su computadora. Después lo vamos a ver que, por ejemplo, hay aplicaciones, hay reproductores de audio que yo los puedo generar desde la terminal. Entonces, ¿qué podría hacer? En un mismo script le ingreso el dato que quiero que diga, descargue desde la API de text-to-speech ese MP3 y lo reproduzca. Por ejemplo, este, yo, por ejemplo tengo en donde trabajo un sensor en la puerta que cuando detecta que una persona ingresa, se me envía una señal, por ejemplo, para que baje al 10% los volúmenes de los parlantes, por ejemplo, ¿no? Y le diga si esa persona, eso hay una cámara enfocando bueno, identifica quién es, si esa persona aún no había ingresado en ese lugar, en esa oficina, en el día actual, que se detecta eso, le dice buen día fulanito, buen día menganito, bueno, eso después que vayamos a otras asignaturas lo van a ver un poco más en profundidad, como yo con, por ejemplo, OpenCV puedo identificar un rostro de una persona, puedo, por ejemplo, este, tener una base de datos para identificar y reconocer a alguien mediante una webcam, mediante una foto. Está bastante bueno. Podemos empezar a ir generando diferentes sistemas bastante complejos, ¿no? Con todo esto que es súper simple. Es un script que toma un dato, lo traduce y lo reproduce, o lo envía por la red, o lo envía por Telegram, o yo desde Telegram mando un mensaje que lo recibe fulanito en una computadora, en un servidor, en una Raspberry, en el teléfono, no sé qué, y se reproduce un audio, ¿no? Imagínense, detecta un sistema de alarma, no sé, no están en sus casas, ustedes, bueno, detectan que el sensor no sé qué y ustedes le dicen, no sé, por los parlantes, ¿no? O te estoy vigilando, saqué una foto, fulano, son la 8 de octubre de 2021 a la hora 20:17, te estoy viendo lo que estás haciendo, no sé qué. Bueno, pueden interactuar ahí en tiempo real, desde el otro lado del mundo, ¿no? Bien, bueno, un poco vamos llegando un poco al final, disculpen que nos hayamos colgado hablando. Este, bien, vamos a ver Dialog. Dialog es una aplicación que ya la han utilizado inconscientemente, que nos permite incorporar una mejora en la interfaz en las terminales. En vez de tener la clásica ventana que la que tenemos ahora, con texto, podemos agregar, por ejemplo, un formulario, darle un formato, indicarle un título a ese formulario, tener botones que actúen
según la pulsación del mouse, las acciones del mouse que yo realice, etcétera. Entonces, para eso, bueno, para instalarlo, lo instalan de los repositorios. Bueno, esto, lo que estamos mencionando, nos permite generar diferentes tipos de paneles, formularios, acciones, botones, barras, etcétera. Acá podemos ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, el primero, hay un pad que ahora los dejé en la presentación, en donde cuando ustedes instalan Dialog van a tener una cantidad de scripts realizados con Dialog con ejemplos, para que tomen como templates, los toman como base para lo que quieran realizar. Por ejemplo, miren, este primero es una caja, es un script que tiene para seleccionar, sí o no, con las flechas del cursor. Después acá tienen para chequear una lista de opciones. Por ejemplo, tienen un texto y las opciones que quieren chequear. Después tienen para navegar con el sistema de archivo. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una ventana en donde nosotros podemos navegar entre directorios y listar los archivos que están dentro de ese directorio. Después acá, bueno, tenemos algo un poco más sofisticado, como esto es Me recuerda a la bio vieja esa que venía con la computadora de antes. por el color del fondo azul. Sí, el cuarto, es el de abajo. Parece Este, de la bio vieja. bueno, este es un ejemplo de MC que lo hemos instalado, Midnight Commander, que es un explorador de archivo de terminal. Bueno, esta aplicación utiliza Dialog para mostrar, para armar estos paneles que ven acá, ¿no? Después, bueno, acá para mostrar información, esto es de espacio del disco, lo que está utilizado, disponible. Bueno, en vez de ver una terminal con este texto, bueno, le pueden dar un formato y verlo de manera más gráfica por una terminal. Este, Bien, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Ustedes tienen que invocar a la aplicación Dialog y pasarle argumentos. Esos argumentos van a formatear el formulario que ustedes van a ver en la terminal. Bueno, como les decía, en este pad, cuando lo instalan a Dialog, van a poder encontrar un montón de ejemplos que pueden utilizar como bases para sus scripts, para hacerlos más interactivos, para hacerlos más amigables. Entonces podemos pasar, por ejemplo, de un menú de selección, como podemos verlo acá en esta pantallita negra, las letras. Puedo interactuar solamente con estos números. Tengo que programar eso. Me va a llevar bastante línea de código. Pero, por ejemplo, si lo hago con Dialog, Dialog me permite en un comando, mediante argumento, formatearlo de la forma que quiero. Y acá podemos ver un ejemplo de esto. Pasamos de una terminal negra con letras blancas y seleccionar las opciones mediante el ingreso por el estándar input del número de la opción a esta otra, que podemos hacer lo mismo. Mediante el estándar input le generamos ingresamos el número de la opción que queremos, o podemos hacerlo mediante el cursor, mediante las flechas, ¿no? O también lo podríamos hacer mediante el clic del mouse. Eso está bastante bueno. Eso todo desde una terminal, ¿no? Sin interfaz gráfica. Bueno, acá dudas, vayan ingresando cada uno de estos ejemplos que vimos en su M. Bueno, si lo fueron haciendo ahora, fenómeno, pero si no, vayan haciéndolo, porque hay un ejercicio que se publicó en la plataforma, y lo voy a abrir acá y los libero. Vamos a ver en la plataforma, acá. Profe, Sí. tengo un problema, podría decirse. Me pasa que cuando voy a instalar algo, ya sea un comando o algo, me pide contraseña y la pongo y me la acepta lo más bien. Pero cuando voy a iniciar sesión de root con el su, me dice authentication failure, no sé por qué. A ver, ¿para qué? Es lo que puede hacer. Entras al usuario común, ¿viste? Y desde el usuario común le pones al guión y haces escalado de usuario en la consola. Porque debe tener deshabilitado que no puede iniciar directamente con root. Sí, el Pero usuario, puede ser que el usuario root, como dice Emiliano, te deshabilitado para iniciar sesión. Solamente pueda cambiar de contexto desde un usuario que ya haya iniciado sesión.
pero después, ahora vemos, compartís pantalla y lo vemos igual. Pero bueno, para terminar esta semana, gente, y como no nos vamos a ver por una semana, y el viernes siguiente vamos a ver la siguiente parte de Shell Script, que vamos a trabajar con CMD y con PowerShell. Básico, ¿no? Como vimos ahora con Bash. Pero es lo mínimo que necesitan saber para empezar a trabajar, empezar a automatizar tareas diarias y bueno, un poco para entrar a jugar con estas shell. El primero nos dice, esto es individual, ¿no? Es un ejercicio individual que está en la plataforma. Si se fijan, acá está, y ejercicio 0810. Es individual, cada uno va a tener que hacer los scripts y subir acá donde dice entrega ejercicio. Van a tener una semana, desde hoy hasta las 8 de la tarde del siguiente viernes, que es donde nos vamos a volver a ver. Y lo que van a tener que implementar es, uno, realizar un script que reciba un path, ¿no? Y determine, lo toman como argumento. Por ejemplo, determine si es un archivo ordinario o un directorio. Si es un archivo ordinario y es un ejecutable, que lo ejecute. El path recibido puede no existir, eso hay que validarlo. Eso para que jueguen un poco con if y el paréntesis recto que vimos recién. Y las flags que están en el PDF, buscan ahí y dicen, bueno, ¿cómo identifico si un path existe, si un archivo existe o no? ¿Cómo identifico si es un archivo ordinario o no? Bueno, ahí tienen todas las flags que van a tener que utilizar. 2. Realizar un script que traduzca el siguiente texto a audio utilizando la API de Google TTS. O sea, ya está la presentación, copian y pegan eso y lo tienen que modificar como mencionamos. Soy el alumno, nombre, espacio, apellido, y esta es mi solución del ejercicio de la última clase de sistemas operativos. Eso tiene que hacer el script. Tomar como entrada esto, interactuar con la API de Google como vimos recién, y bueno, cada uno va a sustituir el nombre y el apellido por sus datos, ¿no? Y tercero, realizar un script que reciba como argumento un usuario y una contraseña, ¿no? O sea, me pida ingresar usuario, ingresar contraseña y le dé enter y se verifique, o sea, se navegue entre un SCB que se va a llamar usuarios.scb. Ese usuario.scb va a tener, como vimos recién, usuario y clave, usuario, clave. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es el usuario que ingresan por el estándar input y la contraseña que ingresan por el estándar input, compararlo si machea con alguna de estas entradas que tenga este archivo, ¿no? O sea, si machea, ojo que acá hay dos, pero acá pueden tener 100, 200, 300 entradas, ¿no? Si machea alguna entrada con los datos que ustedes ingresaron, bueno, van a mostrar las contraseñas, contraseña correcta, por ejemplo. Si no machea con ninguna, contraseña incorrecta. Un poco para que interactúen con un SSB y bueno, interactúen con los if también. 4. Y último ejercicio. Realizar un script utilizando la aplicación Dialog, el cual será un menú donde el usuario podrá elegir la ejecución y argumentos del script, de los scripts anterior. Entonces, ¿esto qué va a ser? Un diálogo, un menú, como mostramos que se podían construir con diálogo. Nos va a decir, bueno, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Entonces, con ese menú, yo con el cursor selecciono la opción correcta, le doy enter y ese menú va a instanciar a ese script que ustedes hayan generado. Bueno, y esto ya es. Terminamos por hoy, gente. Buen fin de. Nos vemos el viernes. Y bueno, quien tenga problemas, si comparte pantalla ahora, podemos ver, a ver cómo podemos solucionarlo. Yo al final lo arreglé, profe. Ya pude. Ah, buenísimo, buenísimo, Guillermo. Bien de bien. Bueno, gente, no. Profe, Sí, una duda. No sé, capaz ya usted lo hizo y yo no me di cuenta. Eh, ¿Cómo crear el archivo desde C? ¿Ya lo dio? ¿cómo crear el archivo? Sí, hay un archivo de ejemplo acá que es el recorrer file, que tenés una vuelcabecera, podés tener
puedo usar las funciones, a ver si están acá. No me acuerdo porque... Porque me parece usted lo que había hecho era a un archivo que ya existía lo modificaba desde C, pero no estoy seguro si creaba desde cero un archivo desde C. Eso no me di cuenta si lo hizo o no. No me acuerdo en clase, pero si lo podés utilizar en fopen. fopen te lo debería de fopen te lo debería de creo que si no Creaba. existe te lo crea. Sí, a mí me funcionó. Ahí va, impecable. Ahí va, está. Gracias. Era Dale, esa la duda. dale, buenazo. Bueno, gente, por hoy terminamos. Buen finde y nos vemos el próximo viernes. Nos estamos viendo Hasta luego, entonces. profe. Nos vemos, profe. Excelente. Profe, Chau, bueno. Hasta luego, chau. profe. Está bien. Chau, chau.